Muy buenas tardes a todos los asistentes, bienvenidos a nuestra presentación de vuelo nocturno con visores NVG, LVN. Hoy nos acompañan tres grandes panelistas. Inicialmente tenemos al coronel Mauricio Carrero, cofundador de Aviación del Ejército con más de 6.000 horas de vuelo y 24 años de experiencia. Fue piloto estandarizador del Plan Colombia, ha volado equipos F-28, UH-1H, MI-17, 1H, 1N. En la actualidad vuela el EcoCharlie 145. Recibió entrenamiento de LVN en Fort Rocker, fue piloto y instructor de LVN e instrumentos con más de 2.500 horas de vuelo como instructor. Ha hecho operaciones de búsqueda y rescate, apoyo de fuego con helicópteros artillados, es instructor de operaciones en asalto aéreo, especialista en seguridad y defensa. Nos acompaña gratamente nuevamente el capitán de fragata, Tomás Roncayo, es oficial naval, piloto del mar, vuela los equipos Bell 412 y Alfa Sierra 365. Tiene experiencia en operaciones internacionales de OTAN, en Atalanta y Ocean Shield contra la piratería en el centro y en el Cuerno de África y la búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Es Aviation Safety Officer de la Escuela de Seguridad y Aviación de la Marina de Estados Unidos, piloto con experiencia NVG en el mar y maniobras NVG en plataformas de superficie. También nos acompaña del Ejército el mayor Daniel Hernando Castañeda Gómez, tiene 36 años de edad, 19 años de servicio en el Ejército, 11 años como piloto militar, con más de 2.800 horas, 1.600 horas como piloto al mando. Ha volado helicópteros Swavitzer, Bell 206 L3, TH-67, recibió entrenamiento de LVN en Estados Unidos, Rusia y Lituania, es piloto instructor de LVN y MI-17. Es entrenador de unidades LVN con más de 120 horas de vuelo EVLN en el último año. Pero dejemos que sean ellos los que terminen su presentación. Mauro, adelante, por favor, con su presentación. Lo escuchamos. Bienvenido. Mauricio, muchas gracias, y a todos los que están conectados, la más cordial bienvenida. Pues ya omito mi presentación, pero muy complacido de estar en este en vivo y realmente tratando un tema tan interesante para la aviación mundial, para la aviación tanto de la fuerza pública o de las Fuerzas Armadas de los diferentes países como para la aviación civil. Bueno, esperemos que sea de todo su agrado, y cualquier pregunta, por favor, con muchísimo gusto, estamos atentos para responderla. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Tomás, adelante, por favor. Mauricio, buenas tardes. Nuevamente, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que asisten a este webinar. Pues bueno, yo básicamente, más que una presentación, quiero decirles que quiero poner acá solamente ese punto de vista de vuelo en visores sobre el mar, que es de pronto mi ámbito de experiencia. Pues grato de estar aquí nuevamente para compartir esa experiencia. Gracias, Tomás. Mayor Daniel, adelante, por favor. Mauricio, buenas tardes para mi coronel Roncayo y para todos los asistentes. Yo creo que Mauricio ya dio una excelente presentación de cada uno de nosotros, y pues no, esperamos poder solucionar y dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan acerca de la labor que nosotros colocamos y realizamos. Gracias, Daniel, muy amable. Mauro, entonces empecemos, por favor, cuéntenos usted, como cofundador del Ejército, nos puede contar la historia de cómo inició todo el tema de NVG, en qué año, cómo se desarrolló, qué elementos se dieron para ese desarrollo. Claro que sí, Mauricio. Mira, la primera fuerza que voló visores nocturnos en Colombia fue la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos adquirieron los helicópteros UH-60 Alfa en esa época, 1988, 1989, y ese paquete de esos helicópteros venía con un entrenamiento de lentes de visión nocturna. Ellos le adquirieron ese entrenamiento en Fort Rocker, Alabama, donde queda la escuela del Army Aviation, pero realmente digamos que desarrollar esa capacidad estratégica que visores nocturnos le da a una fuerza, se vino a dar o se lanzó, digámoslo así, y la primera operación que se dio fue en el año de 1998, cuando tuvimos una desafortunada para todos nosotros los colombianos y los de la fuerza pública, una acción narcosubversiva sobre la población de Mitú, capital de Vaupés. Fue la toma de Mitú,
como tal. Entonces, la Fuerza Aérea se dio obligada ese día, fue más o menos por 3 días, de lanzar una operación que en ese entonces se llamó Vuelo de Ángel. Y fue simplemente el rescate de los heridos y obviamente la retoma de Mitú. Y fue donde participaron obviamente aeronaves UH-60, los Broncos, algunos aeronaves de apoyo aéreo cercano de la Fuerza Aérea, pero en especial participaron los helicópteros UH-60. En esa flota que participó iban 4 UH-60, uno de ellos era de la aviación del ejército. Fue la primera vez que se voló visores nocturnos con helicópteros en Colombia y fue realmente una aventura, digámoslo así, pero era el momento crítico para salvar vidas en ese momento. Posterior, se denota la capacidad, la gran diferencia de volar de noche con ayuda de los lentes de visión nocturnos es una, digamos que un avance extraordinario para las fuerzas. Posterior a esto llega el Plan Colombia. El Plan Colombia explosiona la supremacía aérea, tanto de la aviación del ejército como de la aviación naval, también como de la Fuerza Aérea Colombiana, pero en especial de la aviación del ejército. En octubre de 1999 llegan las primeras aeronaves UH-1N a Colombia, ¿cierto? El Plan Colombia fue firmado por nuestro presidente Pastrana, pero realmente el que el que operó el Plan Colombia, el que sacó todos los frutos del Plan Colombia con la seguridad democrática, fue nuestro gran presidente Uribe. Entonces, llegan las aeronaves, iniciamos el entrenamiento y una de las, digamos que, misiones que traía el Departamento de Defensa junto con el Departamento de Estado era que las tripulaciones que volaran Plan Colombia teníamos que llegar a tener esa capacidad de visores nocturnos, volar con ayuda de visores nocturnos, obviamente, y llevar a las tropas a hacer operaciones de asalto aéreo, misiones de asalto aéreo, apoyo de fuego, no digamos que apoyo de fuego aéreo cercano, porque es una misión de la Fuerza Aérea, pero sí un apoyo de fuego para hacer maniobra en el combate con las tropas. Entonces, yo creo que eso fue los cimientos de los lentes de visión nocturna. En esa época volábamos con visores AMBIS 6, ¿cierto? Inicialmente llegaron para entrenamiento unos AMBIS 3, unos AMBIS 4, pero estos visores tenían algunos defectos que más adelante vamos a comentar. Entonces, yo creo que esta fue la historia de ahí en adelante de Plan Colombia. Posterior a UH-1N se unen a la flota de Plan Colombia los UH-60, después se une la flota los Huey-2, y es así como llegamos a hacer operaciones de asalto aéreo en visores nocturnos con 24 o 30 helicópteros a las 2, 3 de la madrugada, con un porcentaje de iluminación del 40-45%, en donde para llegar a esa capacidad fue muchas horas de entrenamiento, muchas horas de estudio, muchas horas de planeamiento, pero realmente una capacidad que volcó y direccionó totalmente la guerra en Colombia y ese conflicto que tenemos. Gracias, Mauro. Tomás, ¿nos puedes actualizar en la historia de los visores en Armada, por favor? Sí, Mauricio, claro que sí. Mauricio. Mira, nosotros comenzamos a volar a principios de los 2000 visores. Obviamente, primero ganó experiencia Fuerza Aérea y Ejército, y nosotros pues nos unimos a esa nueva tecnología que estaba siendo explotada. En ese entonces, pues, la aviación naval estaba mucho más concentrada en, digamos que, en temas del conflicto interno que estar volando en el mar. El vuelo en el mar era un poco más reducido. Sin embargo, pues también realizábamos operaciones de interdicción marítima. Nosotros tuvimos un accidente bastante grave en el año 2002, en septiembre del año 2002, que nos llevó a suspender por un tiempo el vuelo NVG en el mar específicamente, luego de que perdiéramos una aeronave en el Pacífico colombiano. Y pues continuamos solamente volando NVG en línea de la costa y pues en operaciones de asalto aéreo que también realizábamos, también de apoyo muy similar a lo que hacía Ejército para apoyo de nuestra infantería marina. De hecho, los que volaban en ese entonces, los helicópteros Bell 412, estaban marcados no como Armada como hoy en día, sino que estaban marcados con infantería
infantería marina, entonces volaban visores en una misión un poco diferente por el incidente que habíamos tenido de vuelo NVG en el mar y pues por la dificultad que tiene ese vuelo NVG en el mar. En esa época también se utilizaban AMBI 6 y bueno, habíamos venido evolucionando ya pues hasta los AMBI 9. Eso es más o menos lo que hemos hecho en el año 2010 con los nuevos helicópteros 412P que llegaron en ese entonces. Comenzamos a retomar todo el proceso de volar NVG en el mar. Obviamente hay una combinación de la nueva tecnología de los AMBI 9 versus también todo este tema del uso de pilotos automáticos y de sistemas que ayudan un poco a bajar la carga del piloto. Es más o menos como la historia que tenemos nosotros en la Armada. ¿Quieres complementar algo la historia? Bueno, Mauricio, aparte de lo que decía mi coronel Carrero, quería complementar que, digamos, a solicitud propia en la aviación del ejército se quiso complementar la capacidad de visores en todas las aeronaves de ala rotatoria. Entonces, aproximadamente a partir del año 2011, iniciamos con el proyecto de capacitar a las tripulaciones de MI-17 con la capacidad de visores. Y hoy en día tenemos un alto porcentaje, si no por decir un 90% de nuestras tripulaciones en MI-17 somos tripulaciones visores. Y esta es una capacidad que muy pocos ejércitos y aviaciones tienen en el mundo. La cantidad de horas que tenemos voladas nosotros en estas aeronaves en el mundo nos ubica en el segundo o tercer lugar de explotación de las aeronaves en diferente tipo de condiciones, en selva, en altura, en zonas cubiertas, descubiertas, y pues eso da cuenta de la capacidad que tienen las tripulaciones de la aviación del ejército. Interesantísimo, entonces somos uno de los más capacitados y los que tenemos más personas capacitadas en este tipo de vuelo. Daniel, cuéntanos de una vez, por favor, realmente, ¿qué es NVG? ¿Qué es LVN? ¿Qué condiciones se deben dar para que podamos decir que estamos en esas condiciones? Bueno, el vuelo LVN es un vuelo que se realiza en condiciones de vuelo visual, lo que conocemos bajo reglas de vuelo visuales, con la ayuda, con la asistencia de un dispositivo electrónico que simplemente se encarga de magnificar la luz que se encuentra en el ambiente. Tiene que haber alguna fuente de luz natural o artificial para que los visores produzcan algún tipo de intensificación de esa luz. En la mayoría de los casos, pues nos basamos en la luz de la luna, la luz de las estrellas, y cuando no tenemos nada de esto, pues se usa algún tipo de iluminación artificial. Se solicitan misiones de iluminación a la Fuerza Aérea o de pronto las luces que tienen nuestras aeronaves. Pero pues es un vuelo básicamente en condiciones visuales asistidos con estos equipos. Obviamente hay una serie de restricciones, hay una serie de limitaciones que aparecen, pero en realidad se toma como un vuelo en condiciones visuales, Mauricio. Gracias, Mauro. ¿Nos puedes complementar algo sobre lo que es el vuelo y la operación NVG-LVN? Claro que sí. Lo que nos cuenta es muy cierto. Las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, especialmente las de apoyo aerocercano, cuentan con unos faros o unas bengalas infrarrojas. Y es súper interesante porque son bengalas infrarrojas que le van a dar iluminación a las aeronaves o a los pilotos en este caso, para que hagan las misiones de desembarco en todas el área de operaciones como tal. Eso es súper interesante y me pareció muy importante acotarlo. Realmente el vuelo con visores nocturnos, pues, aparte de lo que dice mi mayor, es tener usted primero un entrenamiento, saber sus limitaciones como ser humano, como las limitaciones como la desorientación espacial, como las ilusiones visuales y muchos otros aspectos que envuelven volar con lentes de visión nocturna, con la ayuda de los lentes de visión nocturna y en la noche. Tú sabes que en el cuerpo y la fisiología no estamos nosotros adaptados para volar, y menos en la noche, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene todo lo que es la retina, los bastones, los conos, la fisiología del ojo humano, entender qué es lo que puede pasar, digamos que la capacidad que tienen los ojos de ver y la limitación que tienen los ojos para poder ver nosotros en la noche, etcétera, etcétera. Cómo podemos hacer un escaneo si nosotros hacemos fijamos nuestro punto de vista en un digamos que en un objetivo claro como tal,
vamos a tener una ilusión, o desorientarnos como tal, tenemos que utilizar unas técnicas de escaneo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, eso es lo que envuelve el vuelo con visores nocturnos, o sea, un entrenamiento, una fisiología de vuelo que el piloto tiene que ser muy consciente de lo que le puede llegar a pasar, de lo que puede llegar a sentir, como ya hemos escuchado algunas experiencias también. Oiga, es que yo pensé que estaba virando, no, hay que mirar los instrumentos, ¿cierto? Realmente la ayuda de los visores es para aterrizar, para mirar condiciones meteorológicas, para mirar todos los obstáculos sobre el terreno y realmente tener una aproximación con buen término y segura, lo más segura posible. Eso realmente es lo que pueden volver visores nocturnos, Mauro. Muchas gracias, Mauro. Y ese es el momento de agradecer a todos los asistentes. Les recuerdo que las preguntas van al final. También los quiero invitar. Por el chat personal he recibido mucha retroalimentación positiva, solicitando algunos webinars diferentes. Los vamos a hacer por el chat. Acá también del Teams nos puede escribir, nos puede sugerir cuál pueden ser los próximos webinars. Y entrando ya en la parte técnica, queremos preguntarles, empezando por Tomás, los tipos y generaciones de equipos usados para los vuelos NVG. Adelante, Tomás. Bueno, en la Armada, como te decía, solamente hemos utilizado dos. La primera generación que fue los lentes de visión, la versión 6. Y pues ahorita pues estamos en los Ambis 9. La verdad es que son los dos únicos que hemos empleado tradicionalmente en la Armada. Como te decía, lo que mejora es de pronto cómo utiliza la cantidad de luz que hay en el ambiente y la imagen que te presenta y la nitidez de la imagen que te presenta. Sin embargo, las restricciones, sobre todo del campo visual, que se reduce aproximadamente unos 40 grados solamente de los 210 a 220 que normalmente tenemos en visión diurna. Se ve así como lo vemos en la imagen, es solamente un tubo con un contraste entre verde y negro. Sé que tecnológicamente los países desarrollan varios tipos, hay países que desarrollan un juego de visores que permite la integración de imágenes externas, por ejemplo, de FLIR hacia el visor, pero aquí en Colombia no contamos con eso. Básicamente lo que tenemos son esas generaciones, no sé si de pronto en Ejército ya están con una generación un poco más nueva o en Fuerza Aérea estarán con una generación un poco más nueva, pero eso es básicamente lo que tenemos en la Armada. Gracias, Tomás. Daniel, ¿en el Ejército tienen algo más nuevo? Mauricio, no, nosotros tenemos Ambis 9, es la mayoría de los equipos que tenemos. Nos llegaron hace aproximadamente un año, año y medio, unos Ambis 11. Prácticamente o básicamente tienen las mismas características. Lo que pasa es que la corrección de defectos que tiene el tubo intensificador de imagen se disminuyen, son equipos más fiables. De pronto la imagen se produce más clara y no con el tono de verde que tenemos aquí en la foto, sino la imagen tiende a ser un poco más gris. Esto es debido al químico que contiene este tubo intensificador. Pero básicamente la mayoría de los equipos son Ambis 9. Y sé que Fuerza Aérea también cuenta con capacidad para Ambis 9. ¿Y qué diferencias hay entre el 6 y el 9, Daniel? Pues en realidad las diferencias son mínimas, digamos. La calidad de la imagen es la mayor diferencia o la mayor prestación que uno podría hablar de estos visores. El resto ya son cuestiones de capacidad de la batería, de ajuste interpupilar, de ajuste vertical, la disposición del montante sobre el casco. En realidad estas son las únicas diferencias. Son más fiables cada vez y tienen menos defectos. Los visores presentan dos defectos de fabricación. Se llaman defectos cosméticos, que son aquellos defectos que pueden afectar el funcionamiento del visor, pero sin afectar la seguridad de los vuelos. Entonces, digamos, de alguna manera el operador del visor acepta estos defectos y si se mantienen dentro de algunos parámetros, uno puede hacer uso del equipo. Hay otros defectos que son defectos operacionales, que sí ya son motivo para rechazar el equipo y para no usarlos. Entonces, la diferencia entre estos modelos de visores es que son más fiables ante estos defectos. Los defectos cosméticos son cada vez menores y los defectos operacionales de los cuales les hablaba también son menos frecuentes. Gracias, Daniel. Mauro, ¿nos puedes complementar algo? ¿Quieres complementar algo? Sí, Mauricio, realmente, y lo que dice Daniel es muy acertado y tiene completamente la razón.
pero la evolución de los visores nocturnos se fija en dos aspectos. La primera es la limitante más grande de un visor nocturno es la pérdida de profundidad, la pérdida de la capacidad de nosotros percibir la profundidad. Ese aterrizaje 5 pies, 3, 2, 1, realmente tiene que haber una ayuda para que usted pueda hacerlo de la mejor forma posible, y más en una zona desconocida como tal, ¿cierto? Entonces, esos visores y esos de AMBIS 6, AMBIS 9 han podido evolucionar en la perfección de la imagen que usted ve, la definición de los objetos, y esto lo lleva a mejorar esa pérdida de profundidad que tiene el visor tan marcada para los pilotos como tal, y más en MI 17 que tiene su tipo de esquí que es de ruedas de llantas como tal, tipo triciclo, y es bastante alto, de nariz arriba, cola baja, etcétera, etcétera. Es una ayuda como tal poder percibir muy bien usted y definir las sombras de los objetos y la forma de los objetos, que es como tal. Esa es la marcada evolución, digámoslo así, de los AMBIS que tenemos ahora. Muchas gracias, Mauro. Vámonos para el tipo de operación, Daniel. ¿Qué tipo de operación hace el ejército con este tipo de visores? ¿Cuándo los usa? ¿Bajo qué circunstancias? Te agradezco que nos puedas explicar esto. Bueno, Mauricio, actualmente la aviación del ejército está en capacidad de desarrollar las mismas misiones que ustedes ven y saben que realizamos en el día. Tenemos la misma capacidad en la noche. Sucede que en la noche pues, se le da prioridad a uno o a otro tipo de helicóptero para cumplir ciertas misiones, pero igual hacemos movimientos de personal, igual hacemos evacuaciones aeromédicas, asaltos aéreos, igual se hacen descensos o extracciones de personal en soga rápida, perdón, SPICE, que es una técnica de infiltración o exfiltración de personal, recuperación de pacientes con la técnica de STAO, que consiste en llevar el paciente en una camilla mediante unas eslingas y la ayuda de una grúa, carga externa. Hemos llegado a realizar algunas misiones visores, obviamente bajo un previo análisis de la necesidad y del riesgo, ¿no? Estas misiones especiales en visores nocturnos, el riesgo se duplica y se triplica, pero ante la necesidad de efectuarlas, estamos en capacidad de hacerlas de la misma manera que en el día. Obvio, se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Tener ciertos niveles de iluminación, como bien lo decía mi coronel, o si no, pues requerimos iluminación artificial de las aeronaves de Fuerza Aérea, porque, como decía, Daniel, se le frizó. Mauro, ¿lo puedes apoyar, por favor? Claro que sí. Mira, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, Mauro, en estas misiones... Volvió Daniel. ¿Ya tienes conexión, Daniel? Adelante, ya, Mauro. Adelante, Mauro, y termina Daniel. Ok. Le comentaba que uno de los aspectos más importantes en la ejecución de estas misiones es tener en cuenta lo de las limitantes también del visor nocturno. Y entre ellas, que me parece muy interesante nombrarlas, es la compatibilidad con el crepúsculo náutico matutino y el crepúsculo náutico vespertino. Sabemos que hay 48 minutos en donde la luz, tanto de la luna, no es compatible con los visores nocturnos. Nosotros antes tenemos que tomar el dato del crepúsculo náutico matutino, o sea, a qué horas amanece, restarle 48 minutos, y esos 48 minutos no son compatibles, esa luz, digamos que no es compatible con visores. Y uno diría, hombre, pero ¿cómo decir que no es compatible con visores? Y nos pasó y tuvimos una experiencia muy desagradable. Estábamos haciendo una de las operaciones que se hizo marcadas en el conflicto, fue la recuperación de Miraflores, Carurú y Taraira, una vez tomada por la narcosubversión en Colombia. Digamos que estábamos haciendo esa operación y nos cogió el momento de llegar a tanquear. Llegamos hasta Calamar, Guaviare, íbamos a tanquear como tal, cuando todos empezamos a ver una degradación de la imagen, pero no era el visor, las baterías nuevas, o sea, un visor de repuesto llevaba uno, etcétera. Cuando vimos era que, claro, estábamos entrando en los 48 minutos en donde no es compatible esa luz con los visores nocturnos.
Es más, si nos tocó hacer la aproximación a las casi 4:40 de la mañana, completamente oscuro, ¿cierto? Visual nocturno, prender la luz, nos colocaron unas chimeneas o algo improvisado y llegar a los puntos de tanqueo. Entonces, realmente es muy, muy importante cualquier cosa que tú quieras hacer con visores nocturnos, conocerse a uno mismo, las limitaciones fisiológicas y conocer el dispositivo como tal, los lentes de visión nocturno. Entonces, todas las misiones que nos hablaba Daniel son perfectamente planeadas, ¿cierto? Con muchas contingencias, se hace como una especie de juego de guerra por las contingencias que pueden llegar a pasar, falla visores, los visores alternos, las baterías de los visores alternas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy minucioso el planeamiento, muy detallado ese planeamiento para que pueda llegar a feliz término la operación como tal. Gracias, Mauro. Daniel, te quedaste que el ejército en este momento tiene la capacidad de hacer cualquier tipo de operación, asalto aéreo, abastecimientos, carga externa, transporte de personal y demás. Te seguimos escuchando. Mauricio, te decía que sí, que las mismas misiones que realizamos de día, estamos en capacidad de efectuarlas en la noche. Si bien es cierto, el riesgo se duplica o se triplica en algunas ocasiones, estamos en capacidad, de acuerdo a la necesidad, de efectuarlas. Obviamente, como decía mi coronel Carrero, es muy importante conocer las limitaciones de las aeronaves. Cada aeronave tiene una serie de prestaciones diferentes. Conocer las limitaciones que impone el visor y también conocer el medio que nos rodea. Mi coronel hablaba ahorita de la luna, y no solamente es importante saber que hoy tenemos luna llena, por ejemplo, sino también tenemos que conocer a qué horas, como también decía mi coronel, la iluminación de la luna va a ser la más favorable para nosotros. Porque volar en condiciones, por ejemplo, de 100% de luminosidad de la luna tampoco es bueno, porque el visor, por sus características técnicas, ante fuentes tan grandes de iluminación artificial o natural, él también reduce la capacidad o reduce su funcionamiento y disminuye la intensificación de luz. Entonces, hay que determinar muy bien la hora exacta en la que se van a efectuar esas misiones, de acuerdo a demasiados aspectos atmosféricos, meteorológicos, de las aeronaves, las capacidades de la tripulación. Una cosa que es muy necesaria es conocer las capacidades y las limitaciones de todos los miembros de la tripulación. En estas misiones es muy necesario entender que una tripulación es tan fuerte como el más débil de sus hombres. Entonces, una tripulación tiene que tener una sinergia total para poder cumplir la misión más simple en condiciones LBN, se torna una misión bastante difícil. Muchas gracias, Daniel. Tomás, cuéntenos usted cómo es eso. Ayer hablábamos del tema del entrenamiento de IFR que se debe tener y nos reíamos mucho diciendo, bueno, ¿y en el mar qué? ¿Qué aerovía hay? ¿Cómo hacemos? Cuéntenos qué tipo de operaciones que veo que son bien complicadas, bien difíciles también, las que hacen ustedes. Cuéntenos un poquito, por favor, Tomás. Sí, Mauricio, bueno, yo quisiera comenzar con lo primero. O sea, para uno ir a volar al mar, tiene que tener una aeronave en las condiciones que se requiere para ir a volar al mar. O sea, por ejemplo, hemos hablado mucho acerca del visor, de cómo el visor en realidad nos aporta pues, esa visibilidad, ese aumento de la intensidad lumínica y nos la expresa en una pantalla. Tiene sus limitaciones, tiene cosas que favorecen y que no favorecen, pero hay un aspecto que es esencial y es la cabina del helicóptero. O sea, la cabina del helicóptero tiene que ser una cabina que sea compatible, tiene que ser una cabina que ofrezca una ergonomía y una comodidad para poder usar esos visores y que no genere ninguna interferencia a las luces que hay en cabina hacia el visor. En el mar eso se hace bastante relevante. En cuanto a las operaciones, pues bueno, nosotros realizamos varios tipos de operaciones. Obviamente la más común para nosotros es la interdicción marítima, por lo general hacia un buque o hacia una lancha que esté cargada de droga. Es bastante común realizarlo, sin embargo no es la única. Entonces, también realizamos operaciones de búsqueda y rescate, en caso de que se requiera pues, hacerlo en condición NVG. También realizamos operaciones de patrullaje, de reconocimiento y vigilancia en condición NVG, y pues algo que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, todo ese tema de la piratería y las situaciones de terrorismo que se pueden presentar a bordo de los buques,
es realizar abordajes no cooperativos o abordajes con oposición, que es muy similar a lo que haría en tierra una aeronave de pronto de ejército, de fuerza aérea, en relación a un asalto aéreo, pero se hace hacia un buque. La diferencia es, el no cooperativo es que básicamente, normalmente cuando uno requiere en el mar que necesita hacer un abordaje, las tripulaciones colocan las condiciones para poder hacer ese abordaje. El no cooperativo es colaboración hacia eso, vamos a tener posiciones adversas y como posiciones que obviamente vamos a tener una respuesta, puede ser inclusive una respuesta armada por parte de los tripulantes. Entonces eso es bastante interesante, porque son operaciones tanto de rappel como de soga rápida en el mar, en esta condición. La condición en el mar tiene unos temas muy particulares en referencia al porcentaje de iluminación. De carácter técnico se dice que cualquier iluminación que sea inferior a 2.2 mililux no es apropiado para realizar operaciones NVG en el mar. Eso es equivalente, para que hagamos algo así como una comparación, una noche en el mar sin ningún tipo de iluminación adicional, cuando se pierde toda la iluminación artificial de tierra, con luna nueva, totalmente despejado, es de 1 mililux. Y una luna llena con cielo despejado son 250 mililux. Entonces es como más o menos el intermedio entre la luna que está en cuarto creciente y creciente. O sea, es como alrededor del 30% de iluminación, entre el 23 y el 30% de iluminación. Siempre y cuando, pues, obviamente tengamos un cielo despejado, la luna con buen ángulo. Y yo desaconsejaría cualquier tipo de vuelo en ausencia de luminosidad de este tipo en el mar. La verdad es que es bastante difícil y es latente una desorientación espacial. Lo que hablamos de IFR es que en el mar tenemos que hacer un buen uso de los autopilots, tenemos que hacer un buen uso de nuestro entrenamiento de IFR. Si bien no estamos hablando de una aerorruta, sí tenemos que confiar mucho en los instrumentos, estar haciendo un muy buen chequeo de nuestros instrumentos, y no estar intentando buscar referencias visuales externas. Es muy fácil que se pueda confundir cualquier tipo de objeto en el mar o se pueda perder el horizonte en el mar. Es bastante común, sobre todo acá en el Caribe, cuando hay muchísima humedad. Entonces, eso es muy factible que pase. Entonces, tenemos que estar muy acostumbrados a nuestro instrumento, a volar dentro de nuestra cabina y pues poder hacer un buen uso de todos los recursos que tenemos en cabina para evitar entrar en desorientación. Juan, muchas gracias. En este módulo nos vamos a extender un poco. Vamos a permitir que inicialmente Mauricio nos explique cuáles son los requisitos de equipos, los requisitos de tripulaciones, cuánto considera cada fuerza valorar de entrenamiento para poder que el comandante pueda iniciar a hacer ese tipo de trabajo, cuáles son las condiciones que se deben dar. Adelante, Mauro, por favor, requisitos, equipos y demás. Gracias. Realmente, Mauricio, la transición a lentes de visión nocturna se da en cada una de las fuerzas, digamos que de una forma diferente, ¿no? Eso va amarrado a un programa de entrenamiento de tripulaciones, el famoso PET, programa de entrenamiento de tripulaciones, y en donde se dan, a través de la oficina de estandarización, se dan unos parámetros mínimos para poder llevar a ese piloto o a ese tripulante a que sea un piloto o un tripulante dentro de una cabina con lentes de visión nocturna. Es decir, hoy en día en la aviación del ejército ningún piloto sale sin ser con su entrenamiento completo, digámoslo así. Tiene un entrenamiento básico, un entrenamiento de misión, y ya dentro de ese entrenamiento de misión está contemplado realmente el entrenamiento con lentes de visión nocturna. O sea, desde hace por lo menos unos 14, 15 años en la aviación del ejército, digamos que es inconcebible que un piloto sea solamente piloto de vuelo diurno y piloto de vuelo nocturno. Eso ya no se contempla. En los inicios y cuando empezamos a volar, sí teníamos esa limitante, digámoslo, por la capacidad que teníamos y por la falta de instructores como tal. Pero ya hoy en día, realmente creo que todos los pilotos tienen esa capacidad en todos los equipos. Realmente ese es el entrenamiento. En ese entrenamiento, lo que decía Daniel es muy cierto. En ese entrenamiento de misión hacen las mismas misiones que se hacen de día, las hacen
de noche con lentes de visión nocturna, ¿cierto? Lo único que hay que tener en cuenta es obviamente la parte de planeamiento, es mucho más detallado. Decía Tomás algo sobre la luna que me parece muy interesante, pero a los que nos están viendo y escuchando, dice, de pronto se preguntarán, bueno, y la luna y no sé qué más, etcétera. Es muy sencillo, también como hay un calendario solar, hay un calendario lunar, se llama un lunacal, y en ese lunacal obviamente le dan todos y cada uno de los porcentajes, cuando es luna nueva, luna llena, cuarto creciente, etcétera, qué porcentaje tiene, a qué horas sale, a qué horas se esconde la luna, qué porcentaje, dónde está el cenit como tal de la luna. El cenit es el punto de iluminación más alto que puede tener la luna. Entonces, ahí es donde se evalúan las condiciones de luminosidad para poder hacer la misión como tal. Entonces, sí, ese entrenamiento, cada una de las fuerzas, y dependiendo las misiones que tenga esa fuerza, pues va a intensificarlo como tal, obviamente. Pero lo que sí es cierto es que es una ventaja estratégica para la fuerza o la empresa comercial que tenga la capacidad y que esté autorizado para volar visores nocturnos. Es una ventaja increíble, estratégica y comercial ante todas las demás empresas. Daniel, ¿nos puedes apoyar en el tema con Mauro? ¿Qué cambios ha tenido el ejército en el tema de capacitación, en la escogencia de los tripulantes, aunque entiendo que ahora son todos los que deben volar NVG? ¿Qué ha pasado en estos últimos años y cómo es ese tema de capacitación, Daniel, por favor? Sí, Mauricio, como decía mi coronel Carrero, desde el momento mismo de la incorporación de los nuevos pilotos, desde hace unos 10 años para acá, se busca que, digamos, médicamente todos seamos aptos o hábiles para volar en condiciones visores. Los cursos iniciales, todos tienen una fase de vuelo visores, es la fase final de vuelo, debido a que pues, es la de mayor complejidad, por decirlo así. Entonces, todos nuestros pilotos y nuestros tripulantes, entendiéndose ingenieros de vuelo, jefes de tripulación o técnicos de vuelo, tienen una fase de vuelo visores en su proceso de calificación. Entonces, por eso te decía que el número de tripulaciones visores de nosotros ha crecido a niveles altísimos en todos los equipos de ala rotatoria. En las semanas de la excelencia, que son las evaluaciones o donde se verifica el entrenamiento y la pericia anual de todos los tripulantes, obviamente estas evaluaciones se conducen de manera visores, que es la condición más exigente, y pues si tú realizas las maniobras en condiciones visores, es fácilmente lógico deducir que las puedes hacer en condiciones de día. Entonces, de esta manera se verifica anualmente que cada uno tenga un nivel de pericia mínimo en condiciones de vuelo visores. Adicional, así como ya les expliqué alguna vez, nosotros tenemos unos requisitos de horas de vuelo en condiciones LBN semestrales, en condiciones IFR y en condiciones de vuelo diurno. Esto también garantiza que se mantengan unos niveles mínimos de proeficiencia para que todo el personal pueda operar sus aeronaves de manera segura. Estos requisitos son semestrales y son anuales. Con esto se logra mantener digamos, un entrenamiento estándar que garantice que el que menos vuele tenga el mínimo necesario de pericia en este tipo de condición visores, Mauricio. Ok, enterado, Daniel, muchas gracias. ¿Cómo sucede esto en la Armada, Tomás? ¿Qué requisitos se tienen? ¿Cuáles son las horas que piden? ¿Qué tripulaciones escogen? ¿Y qué capacitación entregan? Bueno, Mauricio, básicamente lo que se hace es cuando tú haces tu transición inicial a un equipo, tú recibes tu calificación diurna y NVG. O sea, eso es lo estándar. Siempre toda tripulación que va a realizar algún tipo de transición recibe, una vez sale de la escuela, curso de tierra, hace su vuelo diurno y hace su fase NVG. El tema es que adicional a esa fase normal de piloto en tierra, también tenemos que hacer la fase de piloto en el mar. Digamos que no todos los pilotos que son de Armada son pilotos en el mar. O sea, hay un porcentaje de equipos que son los que son el Alfa Sierra 365 y el Bell 412, que son los que vuelan en el mar. Entonces lo que se busca es calificar a los copilotos que queden tanto diurno como NVG en tierra para luego llevarlos a que pasen a diurno en el mar y luego posteriormente NVG en el mar.
Entonces, esas es como las dos fases que hay, de tal forma que se desarrollen como en las dos fases y luego puedan saltar alrededor de las 1.200 horas, 1.200 horas a ser comandantes, y una vez vas a ser comandante, nuevamente tienes que calificarte como piloto comandante en tierra y luego piloto comandante en el mar, en ambos casos como categoría diurno y NVG, pero la idea es que nadie debe quedar, aunque solo vuelo diurno o solo vuelo NVG, no tiene que quedar básicamente en las dos. La calificación en el mar es un poco más demorada, no solo por los requisitos de horas, sino porque se requiere que precisamente todo se alinee, la disponibilidad de las unidades de superficie, con la condición del mar, con la condición de la luna. Entonces se busca que todo eso coincida para uno poderse calificar. Normalmente son unas 4 misiones lo que se realiza en NVG en el mar para poder estar calificado. En esas 4 misiones pues, se realizan un buen número de patrones y de aterrizaje sobre cubierta. Por lo general en una hora de vuelo se realizarán unos 5 o 6 tráficos, y en esos 5 o 6 tráficos siempre va un intermedio en hacer algo que nosotros llamamos tomas estáticas. Esas tomas estáticas es que uno sale estacionario en el buque, una vez está establecido en la posición en la cual uno debería estar para volver a aterrizar, como si uno hubiese hecho un tráfico normal, vuelve y aterriza. Digamos que esa es la forma más demandante que hay de uno exigirle a un piloto, porque está controlando su estacionario, está sometiéndose a una buena carga de chequeo, porque tiene que verificar la posición del buque, cómo se está moviendo el buque, la frecuencia de la ola, que el helicóptero no se le desplace en estacionario. En el mar los vientos no son suaves, y más sumado al movimiento que tiene el buque de avance, nos da un viento relativo adicional. Entonces eso hace que uno tenga que hacer bastantes inputs de control en el helicóptero para poderlo mantener en ese estacionario en el punto para luego aterrizar. Si lo sumamos eso al tema NVG, obviamente tenemos una reducción de solamente 40 grados de ángulo de visión, se pierden muchas de las, digamos que de las pistas que uno tiene de forma diurna. Entonces eso genera una gran carga en el piloto. Entonces se busca que uno aumente la carga durante ese periodo de tiempo que hace las tomas estáticas, luego aterriza, sale un patrón de tráfico normal y vuelve a aterrizar. Entonces digamos que ahí descansa uno y se relaja un poco mientras hace su tráfico normal de aproximación, y vuelve y se somete a esa carga durante la maniobra de aterrizaje. Eso es para uno poderse acostumbrar a ese tipo de maniobras. Normalmente uno en la operación normal no lo hace, o sea, uno sale a vuelo, hace su tráfico de incorporación, cuando regresa, hace su final, aterriza y asegura. Pero cuando estamos en entrenamiento hacemos esas repeticiones para poder garantizar que el piloto se cargue lo suficiente y tenga, o sea capaz de aterrizar inclusive con esa carga y aumento de carga de impulso en los controles. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Sí. Sí, señor, lo escuchamos. Decía que tengo una pregunta muy insistente, gracias por avisarme que está sin micrófono, algo pasó, del señor Fernández. Nos pregunta que por favor nos dice que por favor no la dejemos pasar, porque es del tema que están tratando ahorita, y es que le entendió a Tomás que tienen la capacitación y el chequeo del piloto como piloto. Pero ¿qué pasa si ese piloto no puede volar de noche? ¿Qué sucede? No sé si Tomás nos puede responder. Después Daniel, ¿qué sucede en la Armada y qué sucede en el Ejército? Bueno, lo normal es, o sea, que si uno no pasa la calificación en NVG también, ya pues, no es considerado apto para vuelo. O sea, no está cumpliendo el requisito del parámetro para ser piloto de aviación naval, porque tiene que volar en las dos funciones. De hecho, cuando existe de pronto algún tipo de retardo en proeficiencia, lo que se hace es dar un espacio corto de mejora en diurno para pasar a NVG, pero si no logra NVG, va a tener de pronto su chequeo y su rechequeo y su oportunidad de mejorar la proficiencia, pero debe cumplirla. O sea, no existe una forma de que quede volando solamente diurno de forma indefinida. O sea, si entiendo bien, si no tiene las condiciones académicas, fisiológicas, quedará eliminado el vuelo a largo plazo. Sí, correcto. Ok, gracias, Tomás. Daniel, ¿cómo sucede en el Ejército? La misma pregunta de Fernández. ¿Qué pasa en el Ejército si se da esa condición? Mauricio, ocurre igual. Se supone que nosotros debemos tener
las calificaciones completas para poder efectuar las misiones operacionales. Entonces, un piloto que no apruebe el curso de visores, digamos, hay unas instancias, ¿no? Como decía mi coronel Roncayo, hay unas instancias. Si una persona pierde su examen o su prueba de calificación del curso, por decirlo así, del curso de visores, se le darán unas misiones de entrenamiento de acuerdo al nivel de pericia que haya visto la persona que voló con ese piloto. 2, 3 misiones, procederá nuevamente una segunda evaluación de vuelo, y si la persona de verdad ya tiene una limitante, digamos, por su falta de pericia o su falta de conocimiento en la operación de la aeronave, pues finalmente será una persona no apta dentro del programa de entrenamiento de tripulaciones, porque lo que se busca es asegurar que las personas que conforman estos programas sean totalmente hábiles. No podemos tener tripulaciones medias y decir que un piloto en ocasiones vuela diurno y en ocasiones vuela visores cuando pasa o cuando no pasa el examen. No, se busca que todos realmente lleguen al nivel en el que pueden pasar el examen. Ahora, como decía mi coronel Roncayo también, hay un nivel, por ejemplo, para los pilotos comandantes, en el que de acuerdo a las horas se les da la habilitación visores. Tampoco se les suelta una aeronave visores a, digamos, un piloto en comando nuevo. Se busca que sea una persona que ya tenga un nivel de sinergia con su aeronave, que la conozca, que la opere con mucha seguridad, para que en una condición de vuelo más exigente, como es la condición visores, pues pueda cumplir las mismas maniobras dentro de los parámetros normales de esa operación. Entonces esto asegura que las personas que van a la calificación visores pues sean totalmente idóneas y finalmente pasan los exámenes. Muchas gracias, Daniel. Mauro, imaginemos un poquito, ¿qué pasaría en la aviación comercial si hay una transición hacia visores porque se desarrolla finalmente el tema de NMS? ¿Qué cree usted que pasaría si no tiene la capacidad de volar el contrato que se requiere? Gracias, Mauro. Mira, pues realmente ya lo hemos imaginado y lo hemos soñado, y de pronto hemos escrito algo de eso. Es muy sencillo. Hay gente que, hay pilotos que ya han volado visores nocturnos en las diferentes fuerzas. Se les hace un recobro de autonomía, ¿cierto? Pero lo que decía Daniel es muy cierto. El piloto supuestamente tiene su habilidad o proeficiencia básica de día. Uno como instructor lo que se da cuenta es que el piloto no sea brusco con los controles, los virajes no son tan escarpados, máximo 15, 20 grados en la noche, etcétera, etcétera. Eso es algo de una transición a ser un poco más suave con los controles, suave exagerado, digámoslo así, con los controles, para evitar activar los canales semicirculares, como tal, los 3 a la vez. Entonces, uno cuando se da cuenta de un piloto, empieza a volar visores nocturnos, empieza uno a corregirle sus banqueos, sus virajes, sus despegues, marcando una pauta muy pegada al libro, digámoslo así, pegada al blanco y negro, que es realmente el manual de tareas. Y ahí es donde uno se da cuenta el progreso del piloto, pero todos con la práctica. Si es un piloto con una proficiencia diurna, muy seguramente dándole algunos tips en la noche, escaneo, percepción de profundidad, el CRM tiene que ser a la enésima potencia, se tiene que multiplicar en la enésima potencia. Ahí sí hay tareas muy bien definidas para cada tripulante dentro de una aeronave que esté volando visores nocturnos. Tiene que uno exagerar en el CRM volando visores nocturnos para dar información, ofrecer asistencia, ofrecer ayuda, etcétera, etcétera, confirmar, reconfirmar información. Entonces, eso es lo que más se le exige a un piloto en esa transición de día a de noche como tal. Pero generalmente, en muy escasas ocasiones, yo casi nunca, no recuerdo, alguien que volaba bien de noche, y lo que dice Daniel es muy cierto, ya cuando vuela muy bien de día, que tiene su sinergia, conoce la máquina, sus limitaciones, etcétera, y pasa a volar de noche, yo casi que no recuerdo algún piloto que no haya podido de pronto adaptarse como tal al vuelo de visores. Pero sí es muy interesante en la parte comercial, Mauro, y ojalá se pueda llegar a dar en la parte comercial. La aeronave que nosotros volamos, que tú y yo volamos en la actualidad, un Ecochali 145 con las ayudas que tiene, un radar altímetro,
doble, un GPS como lo tiene en este momento, con NMS, con toda la navegación, radar meteorológico, el TICAS, como tenemos equipada esa aeronave, sería una maravilla increíble, increíble volar visores nocturnos con un helicóptero de esos en la actualidad, ¿no? Ayudan muchísimo en el planeamiento, en la ejecución, y realmente tendría el punto clave, el aterrizaje como tal y el despegue, pero de resto esa máquina espectacular para volar visores nocturnos, y obviamente todo el que pase a volar visores debe tener la calificación de instrumentos, calificación y una muy buena proeficiencia de instrumentos, estar preparado para el retorno de instrumentos o para la llegada de instrumentos, porque a veces nosotros pensamos que nuestra aeronave es más rápida que las condiciones meteorológicas y resulta que no. Las condiciones meteorológicas, un sistema de baja presión, un sistema en donde, sobre todo por lo menos en los llanos orientales, en donde el clima es tan cambiante, la meteorología es tan cambiante, créame que no es fácil llegar a malinterpretar esas condiciones meteorológicas, puede llegar a causar un problema bastante grave y hasta un accidente mortal a las aeronaves. Ojalá se dé ese desarrollo comercial como usted lo indica, Mauro, porque las personas están para poderlo asumir, poderlo afrontar, poderlo liderar. Nos falta es el impulso y la confianza de los clientes, las autoridades para iniciar comercialmente a desarrollar este tipo de operación. Daniel, ¿nos podrías contar, por favor, cómo es ese análisis de riesgo en el ejército? ¿Cómo es ese paso a paso? ¿Cuál es la identificación de peligros? Cuando identifican qué peligro definitivamente no se da la operación, ¿cómo se reducen esos peligros? ¿Cómo se mitigan? ¿Nos puedes contar, ya entrando en materia más de seguridad, ese análisis, cómo se da? Listo, Mauricio. Mira, nosotros tenemos un proceso de análisis de riesgo para todas las misiones que desarrollamos en la aviación del ejército. Cuando volamos en condiciones visores en la noche, este análisis se vuelve mucho más riguroso y comienza por analizar las capacidades de la tripulación para desarrollar esa misión. Entonces, la cantidad de horas visores, por ejemplo, que podemos volar se reduce a la mitad de lo que podemos volar en condiciones de día. ¿Por qué? Porque el cansancio pues degrada la condición de alerta de una tripulación, entonces el rendimiento va a ser mucho menor y por tanto la seguridad va a disminuir. Entonces esa cantidad de horas que podemos volar disminuye, se pueden combinar algunas horas de día con algunas horas visores, pero también la cantidad total disminuye comparado a una misión de vuelo netamente diurna. Se analizan también, digamos, más a fondo las condiciones meteorológicas y entra a jugar lo que ya habíamos hablado ahorita, la luna. La luna, pues, por todo lo que ya hemos dicho, es bastante importante. Entonces se entra a analizar el porcentaje de iluminación mínimo, que para nosotros, sin uso de iluminación artificial, está en el 23%. Con niveles de iluminación inferiores de la luna, no podemos realizar misiones, a no ser que tengamos ayudas externas. ¿Por qué? Porque el índice el índice de seguridad baja notablemente. La necesidad de que las aeronaves estén equipadas con luces suplementarias o luces infrarrojas es obligatoria para realizar estas misiones. Y también se mira la complejidad de la misión, ¿no? No es lo mismo hacer una misión de movimiento aéreo, un traslado de un punto A a un punto B, que efectuar un aterrizaje en altura, o efectuar, por ejemplo, una misión de soga rápida. Entonces, todos estos factores van dando una calificación numérica y al final se suman todos los valores de cada uno de los ítems y dependiendo del nivel o el valor de riesgo, se toma la decisión de continuar la misión, de buscar un nivel de aceptación más alto, de tomar medidas que mitiguen ese riesgo finalmente, o de cancelar la misión si ya se ve que la misión se sale de todo parámetro y de todo nivel de riesgo, ¿no? Hay misiones que realmente no se requieren o no se consideran hacer porque la probabilidad o el éxito en la misión comparado frente a una catástrofe sería mucho menor. Entonces hay misiones que definitivamente se cancelan o se modifican de acuerdo a este análisis de riesgo que nosotros hacemos.
Muchas gracias, Daniel, muy amable. Muy claro el tema. Tomás, ¿cómo funciona? Supongo que parecido en la Armada, ¿cómo funciona para ustedes esa identificación de peligros y gestión de riesgos? Bueno, nosotros tenemos dos fases. La primera es pues, el análisis que se hace de la misión. Cuando hacen una liberación de una misión, pues siempre hay unos criterios, y esos criterios incluyen todo el tema del tipo de misión y si se va a volar NVG, y eso aumenta un poco más el riesgo, pero entrando ya como más en las medidas que se toman, pues sí, también se reduce la cantidad de horas a solamente 4 horas de vuelo NVG. Nosotros manejamos algo que es el proceso de ORM, por las siglas en inglés, Operational Risk Management, o manejo de riesgo operacional, y hay unas medidas adicionales que se toman de acuerdo a eso. Voy a hablar particularmente del mar. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos límites de pitch y de roll, o sea, del movimiento con el cual el buque se mueve hacia el costado de estribor o babor, hacia izquierda y derecha, o sea, que es el balanceo del buque, y el cabeceo, que es el movimiento de la proa del buque, se reduce un poco. Por poner un ejemplo, si tenemos un helicóptero con llantas, en tierra, en el día va a ser, el pitch puede ser de 2 y el roll va a ser de 4, mientras que en la noche va a ser solamente de 1 grado y como es un roll de 2 grados, o sea, el movimiento del buque debe ser menor. También en cuanto al rendimiento de la aeronave, se toman unas medidas. Digamos que si bien los márgenes de potencia que se manejan de día pueden llevarnos a mantener la aeronave de forma segura, se aumentan un poquito más las medidas a ese respecto y se trata de dejar unos márgenes de potencia todavía mucho mayores a los que se tendrían disponibles que en el día. Entonces también nos ayuda un poco a mitigar el hecho de que de pronto estemos sobrecontrolados, tengamos un poco más de carga en cabina o tengamos algún tipo de desorientación. Todo el tema de los porcentajes de iluminación son también tienen que ser bastante acuciosos con eso, o sea, no podemos en realidad volar por debajo de ese 23%, y digamos que el uso de cualquier tipo de iluminación adicional en el mar se vuelve, digamos que poco práctico, porque al contrario puede inducir también a una desorientación. Entonces, por encima del 23%, insisto, yo me abstengo de volar en el mar en esa condición. Habrá gente que de pronto pueda emplear algún tipo de técnica o lo que sea, pero en particular me parece que hacerlo por debajo de ese porcentaje de iluminación es bastante riesgoso. Adicional a esto, también hay que tener en cuenta el uso de las luces en el mar, independientemente que sea infrarroja o que tenga todas las características de compatibilidad NVG. La condición de humedad en el mar puede hacer que esa luz no sea tan funcional también, y el hecho de que no tengamos ningún punto de referencia, de que no tengamos ningún tipo de elemento que nos permita orientarnos, también hace que esa luz nos pueda hacer entrar en una ilusión de que nos estamos hundiendo en un cráter. Entonces también es bastante delicado su uso. Tenemos que saberlo usar en el momento que es, y tenemos que saberlo usar de forma apropiada, por así decirlo. Aquí también cabe mencionar que cuando uno opera en el mar en esa condición, las cubiertas, o si es el caso de pronto de operación en plataformas de pronto de exploración, tendría que tener unas características especiales las luces de esa cubierta, sobre todo en los ángulos en los cuales va a iluminar esa cubierta o ese helipad, de tal forma de que no tenga ninguna fuga exterior. Por ejemplo, si uno solamente va a poder aterrizar ahí y está iluminando un área mayor, podría confundirse el área de aterrizaje. Entonces también es importante que las luces de la cubierta sean compatibles. Y también algo que es fundamental para la seguridad, sobre todo en la aproximación, es que tengamos algún tipo de GPI, o sea, algún tipo de indicador de senda de aproximación o de planeo. Hablábamos la vez pasada, es un poquito diferente a lo que se hace en el día. En el día tenemos una que sea por colores, en amarillo, verde y rojo. Amarillo indicando que estamos por encima de la senda, verde sobre la senda y rojo por debajo. Por lo general, cuando usamos visores, las luces lo que hacen es que flashean lento si estamos por arriba, está un verde fijo cuando vamos en la aproximación de la senda adecuada, y hay un flasheo de luz bastante rápido cuando estamos por debajo de la senda. Entonces, es ese tipo de elementos que te soportan a ti la operación, combinado
un buen entrenamiento combinado con una buena cabina de la aeronave, con unas buenas ayudas de navegación, tu radar de altímetro, siempre 2 radar de altímetros, tu radar de navegación, un buen GPS, o sea, todo eso tiene que estar combinado para poder mantener esa operación segura y obviamente haciendo la mitigación de riesgo de acuerdo a cada caso de la misión. Gracias, Tomás. Bueno, ya llevamos más de 1 hora en nuestro webinar. Nos queda solamente la parte de la anécdota y la despedida. Vamos a responder 5 de las consultas que ustedes tienen. Comencemos con Mauro. Mauro, cuéntenos una anécdota que haya tenido, por favor, en vuelos nocturnos con NVG y mándenos un mensaje de cómo hacerlo bien. Tienes el micrófono cerrado, Mauro, adelante. Gracias, Mauro. Mira, anécdotas, bueno, muchísimas, pero se me viene a la mente una de realmente un susto muy, muy fuerte. Y fue precisamente en la operación que hablaba hace rato, en la operación también de la retoma de Carurú y Taraira. Eso es una población que queda a 60 millas al cierre de Mitú. Sí, exacto. Entonces, cuando estuvimos haciendo esa retoma, entrando policía, ejército y demás, hicimos una operación con la Fuerza Aérea Colombiana, la escolta eran los arpías y demás. Yo era el líder del primer pelotón de los helicópteros cazadores. Y cuando iniciamos la operación se hizo muy detalladamente, pues teníamos obviamente la supervisión de los norteamericanos, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa. Algo que aprendimos con ellos fue el planeamiento muy exhaustivo y al mínimo detalle. Pero lo que uno no sabe es que obviamente las condiciones meteorológicas en la selva como tal cambian y la visibilidad cambia muy rápidamente. Iniciamos la operación, primera rotación, nos fue súper bien, sin ningún problema, se aseguró la zona, arpías, entramos los cazadores, etcétera, etcétera. Pero ya en la tercera rotación, íbamos al tanqueo, y en la tercera rotación, el piloto que estaba sobre Mitú, tanqueando, porque nos rotábamos los pelotones para poder ir a tanquear, nos dice, oiga, las condiciones meteorológicas están como empeorando. ¿Por qué? Porque empieza a ver el halo que hablábamos en la luz a agrandarse como tal, la humedad relativa empieza a cambiar y no hay una condición de lluvia, pero sí hay una condición de niebla baja condensada completamente 5 millas alrededor de la población de Mitú y un olor a azufre impresionante. Realmente de regreso empezamos y cuando llegamos encontramos completamente, digamos, un overcut sobre Mitú. El procedimiento es asumir instrumentos, asumimos instrumentos con espacio, hay una condición de condiciones meteorológicas inadvertidas de instrumentos y yo como piloto líder inicio mi aproximación de instrumentos, pero acordémonos que Mitú en ese entonces tenía un NDB, los mínimos eran muy altos, ¿cierto? Y no, cuando yo llegué a los mínimos, canté el sobrepaso porque no vi la pista, absolutamente nada. Y en ese sobrepaso, mi Dios es muy grande, nos colocó, tal vez nos echó como un empujón hacia arriba, pero iba yo contra una garita y el controlador que estaba en tierra, un grito de pánico en el radio diciendo, colóquele potencia, haga sobrepaso. Yo ni le entendí, él dijo como 5 cosas que no le entendí por un grito cuando vio que mi aeronave iba hacia una garita de la base de policía, de la estación de policía. Realmente, cuando yo me metí entre la nube para hacer la aproximación de instrumentos, asumí completamente instrumentos, yo iba con el capitán de copiloto, iba mi capitán Gonzalo Fajardo, que voló con nosotros 145, Mauro. Sí, Gonzalo, claro. Gonzalo, y él también tenía una muy buena proeficiencia y él inicia el sobrepaso. Por el lado izquierdo había como algo de visibilidad, por mi lado no había cero, y realmente el problema era que estábamos en el aire 22 helicópteros con esa condición de meteorología
sobre Nitú. Y el tanqueo más próximo era San José del Guaviare. Así de sencillo. Entonces, fue una experiencia bastante fuerte. Después, otro helicóptero intentó hacer lo mismo sobrepaso, pero tal vez como ese flujo de entrar y salir, al controlador que estaba en tierra se le encontró la magnífica idea, y es una de las misiones que hay que entrenar. Hizo una Y invertida, pero con luces flasher infrarrojas que teníamos también en el equipo de tierra, de soporte de tierra, y realmente eso fue lo que salvó la operación. Pudimos detectar la Y invertida, hicimos la aproximación a la Y invertida porque la aproximación de instrumentos no funcionaba, porque los mínimos meteorológicos estaban por debajo de los mínimos meteorológicos, la visibilidad era cero, y realmente lo único que funcionó fue la Y invertida y pudimos aterrizar las máquinas como tal. Hay unos accidentes graves de la Fuerza Aérea. Uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea de UH-60 se le explotó un motor, tenía ya indicación de bajo nivel de combustible, se le explotó un motor, entró en la arpía, el arpía de ellos tiene FLIR, y ellos pueden hacer una aproximación vertical sobre el punto con el FLIR. Ellos, diferente si está con nubes, niebla, etcétera, puede aterrizar con el FLIR, y eso fue lo que le despejó un poco la pista o un pedazo de la pista a ese UH-60 de la Fuerza Aérea, que se le explotó el motor y pudo aterrizar esa noche ahí. Pero no, anécdotas muchísimas, de verdad. Y bueno, ya como para despedirme, de antemano le doy las gracias a Mauricio por la invitación, a su gran empresa SMS Soluciones, y bueno, hacer un llamado a la autoridad aeronáutica colombiana, ¿no? Esto repotencializa y aumenta el nivel de supervivencia de las personas, especialmente hacer evacuaciones aeromédicas, traslados de ejecutivos, traslados de ingenieros, la supervivencia que le da a las evacuaciones, a la gente que se accidenta a las 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la madrugada en una carretera como tal. Créanme que el nivel de supervivencia de un país aumenta, el nivel de desarrollo aumenta, y la capacidad que le da empresarialmente hablando a una empresa tan sólida, créanme que es exponencial. Muchas gracias, y bueno, por acá su servidor a la orden. Gracias, Mauro. Gran anécdota, gran susto, pero no salía tan rápido que hay una pregunta para usted. Bueno, acá nos preguntan que usted, HH pregunta, refirió a un accidente del 2002 en el Pacífico. ¿Se supo cuáles fueron las causas del accidente, Mauro? Claro, en el Pacífico nosotros tuvimos, en la aviación del Ejército, tuvimos 2 accidentes realmente en el Pacífico. Uno fue, nuestra base de operaciones era Tumaco. Tumaco, bueno, los que conocen o conocemos saben que es una ensenada bastante grande, ¿cierto? Y una especie de isla, tiene algo de insular también Tumaco, pero realmente tú sales de Tumaco, despegas de Tumaco y no hay mayor cantidad de referencias visuales para poder volar. Lo que hablaba Tomás es muy cierto. Usted es como si volara dentro de un tubo de PVC, volara dentro de un tubo y las referencias se pierden como tal. Tuvimos 2 accidentes. Uno, accidente clase A, destrucción total de la aeronave, y sus 19 pasajeros, 4 tripulantes y 15 soldados de la Brigada Especial contra la Lucha contra el Narcotráfico fallecieron, y especialmente dicen que especialmente las causas fueron desorientación espacial, y la aeronave cayó completamente invertida, o sea, se encontró en la zona de impacto completamente invertida como tal. Eso fue uno de los accidentes más fuertes que tuvimos allá. Y el otro accidente que tuvimos fue un helicóptero QI-2, helicóptero artillado, fue a hacer una misión de reconocimiento. Había un mal tiempo en camino, digámoslo así, tenía una trayectoria definida. El oficial que estaba a cargo de la operación, pues analizaron el riesgo, pero el piloto tomó la decisión de salir y dijo, no, la misión es muy corta, yo realmente voy a 50, 60 millas y me regreso.
pero realmente a 50, 60 millas en un Q2, pues obviamente fueron más de 1 hora ir y regresar, y al regreso encontraron ya un cúmulo bastante fuerte, un cúmulo en su máxima expresión, y realmente entraron la condición de todo piloto por digamos que simple hecho de buscar ese nivel de supervivencia, es descender. Eso es otra de las limitaciones que hay que quitarle a los pilotos, ¿cierto? No es descender, sino ascender. Nadie se estrella contra las nubes, ni mucho menos, y asumir condiciones meteorológicas instrumentales. Y él desciende hasta el punto de que se enreda con unas cuerdas sobre la vía, que van sobre la vía hacia Tumaco, se enreda y se accidentan y mueren los 4 tripulantes de esa aeronave. Esas fueron las 2 causas y los 2 accidentes muy fuertes en visores de la aviación del ejército. Muchas gracias, Mauro. Muy amable. Tomás, una anécdota, porfa. Bueno, yo creo que voy a recordar también ahí algo que me pasó precisamente en Tumaco. Se dio una operación en el área de Pizarro, que es relativamente cerca de Tumaco. Digamos que yo volé bastantes años en esa zona, en el Pacífico colombiano, y salimos en NVG. Digamos que estaba relativamente bien el clima, estaba el techo un poco bajo, pero nada del otro mundo. Y pues por esas nubes bajas se ve mucho el reflejo de las luces de la ciudad. Y eso pues te genera, digamos que cierta sensación de seguridad, de que tienes algún tipo de horizonte y de que estás viendo con cierta profundidad. Entonces yo veía del otro lado de la ensenada de Tumaco, de la bahía, son aproximadamente 13 millas hacia el cruce del otro lado, el resto es puro mar, y hacia la izquierda está mar, y hacia la derecha pues hay bastante selva y la desembocadura de un río. Entonces íbamos, no sé, era cercana a la medianoche, y pues tenía yo de referencia, hice la primera rotación, y de referencia tenía las luces del pueblo del otro lado. Cuando yo todo se veía súper bien, había un poco de llovizna, no había mucha luna, por lo que estaba bastante tapado el techo, pero las luces de la ciudad me mantenían pues tranquilo. Entonces hice la primera rotación, iba en la segunda pierna. Cuando iba saliendo de la segunda pierna ya era casi medianoche, y yo no recordé que en el Pacífico en ese entonces no había interconexión eléctrica en esos pueblos, y ellos apagan la planta eléctrica a medianoche. Entonces cuando iba en la mitad del trayecto sobre el mar, apagaron la luz del pueblo. Entonces me quedé sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de forma de tener algún tipo de horizonte. Entonces pues obviamente lo que hice fue mantenerme pegado a los instrumentos. Con el radarantímetro mantuve mi altura de referencia, y ya cuando estábamos aproximadamente a unas 2 millas de costa nuevamente, volvimos a ver la costa, y pues obviamente teníamos de alguna forma que orientarnos, pero sí fue un poquito desagradable ese cambio de no tener ningún tipo de referencia, estar viendo toda la pantalla verde durante un par de minutos. Entonces eso es algo que precisamente pudo haberle de pronto pasado a alguno de las aeronaves de allá. Gracias, Tomás. Aprovechemos que hablaste sobre las luces de la ciudad, y Carlos nos pregunta, los helicópteros que escucho sobre Bogotá, me llama mucho la atención esa pregunta, y me alegra mucho porque está entrando entonces gente de Bogotá, que posiblemente no son pilotos, pero la pregunta es la siguiente: entonces los helicópteros que escucho de noche en Bogotá, sí, interesante, ¿esas gafas? Ya. Pues yo la verdad es que muy poco volado sobre Bogotá. Sé que cuando los que están allá en Armada vuelan sobre Bogotá, se vuela con visores de algún tipo de entrenamiento. No sé si policía lo haga con visores o lo haga visual nocturno, pero por lo general, cuando estamos volando inclusive sobre ciudad, volamos con visores nocturnos. Bueno, Daniel, aprovecha para despedirte, que el tiempo vuela, sobre todo para nosotros 4. Despídete, por favor. Bueno, no, Mauricio, agradezco a todas las personas que asistieron. Muchas gracias por escucharnos, por las preguntas. Muchas gracias a mi coronel, Falta a mi coronel Carrero. Despídete con anécdota. A mi coronel Roncayo. Y bueno, no, mi anécdota es que, mira, nosotros hemos hablado del entrenamiento que deben tener los pilotos, las tripulaciones. Hemos hablado de las capacidades que deben tener las aeronaves, pero nos falta un
un personaje muy importante, un protagonista, y son las personas que nos apoyan en tierra, o los soldados a los cuales nosotros apoyamos en tierra. Ellos también tienen que ser muy conscientes de lo que es la operación Visores y las características que necesita este tipo de operación. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente yo estaba efectuando un vuelo Visores y iba a abastecer unos soldados que recientemente habían entrado al área. Muy posiblemente eran soldados nuevos y, digamos, fue un error mío no hacer la observación de las condiciones que tenía que tener la zona de aterrizaje para este tipo de operación Visores. Los soldados prepararon el área, pero prepararon el área como para una operación diurna. Cuando llegamos a aterrizar y ya casi sobre el punto, los soldados prendieron 2 fuegos para orientarnos. Entonces, claro, las llamas que salieron sobre el helipuerto, de inmediato, pues lo que hace el visor es apagarse para protegerse ante una fuente de luz, digamos, muy fuerte o intempestiva. Entonces quedamos completamente ciegos en el punto de aterrizaje. Yo lo que hice fue lograr mantener la aeronave en estacionario con alguna referencia visual que tenía, y los tripulantes comenzaron a decirle a los soldados que apagaran el fuego. Obviamente los soldados no entendían y lo que hicieron fue buscar linternas y con las linternas de los celulares alumbrar el helicóptero. Entonces con esto lo que hicieron fue empeorar la situación, porque teníamos las luces del fuego y ahora teníamos 10, 20 linternas alumbrándonos a la cabina del helicóptero por el desconocimiento o la ingenuidad de los soldados. Entonces, pues, lo que uno hace siempre en un aterrizaje, antes de aterrizar, es hacerse un mapa mental de la zona donde va a aterrizar y tener unas vías de escape instintivas o reactivas. Entonces, lo que me tocó hacer fue recordar el rumbo que yo había determinado para hacer un sobrepaso y sacar la aeronave a vuelo, prácticamente sin ver en condiciones visuales ni ver con los visores, porque fue bastante el tiempo que duraron los visores apagados. Y ese cambio, esa transición que tiene el ojo de visión diurna o visión normal a visión con el aparato, con el lente, se demora. Entonces fue unos 30, 40 segundos que volamos casi a ciegas, digamos de alguna manera controlada por los procedimientos que uno toma o las precauciones que uno toma antes de aterrizar. Pero, digamos, tuvimos esa falla al momento de tener en cuenta a los soldados del sitio donde íbamos a aterrizar. Esta fue, digamos, la anécdota más reciente que me pasó. Entrenamiento en tierra, qué súper anécdota. Daniela, entrenamiento en tierra. Y pues lo que te decía, muchas gracias, Mauricio, por invitarme, por permitirme compartir un poquito de mis vivencias, de la poca experiencia que uno puede tener. Espero haya sido interesante lo que pude comentarles. Y no, quedo siempre disponible, Mauricio, para cualquier inquietud. Muchísimas gracias a todos, mi coronel Carrero, mi coronel Roncayo, muchas gracias. Un honor poder haber compartido este espacio con ustedes. Igualmente. Daniel, muchas gracias. Yo quiero agradecer especialmente a Mauricio, a Tomás, a Daniel. Sabíamos que íbamos a estar cortos de tiempo. Ellos no se dieron cuenta, pero ya llevamos 1 hora 22 minutos al aire. Vamos a terminar ya nuestro en vivo. No sin antes agradecerle también a las personas que asisten a nuestro webinar y decirles que sí, les va a escuchar lo escrito en el chat interno de Teams. Vamos a planear muchos más webinars del gusto de ustedes y muchas gracias nuevamente. Queda mucha información dentro del tintero. La vamos a evacuar en un próximo webinar. Muchas gracias y feliz tarde.